Un gran abrazo a todos ustedes y tengan Shabbat Shalom en el nombre de Yahweh, Yahushua HaMashiach. Este tema lo he venido desarrollando desde hace mucho tiempo, pero que lo he escrito, ¿sí? Y algunas personas pues me lo han usurpado y lo han modificado. Por eso he decidido utilizar este medio para poder transmitirlo solamente a aquellas personas que estén interesadas en conocer la Emet, y he tenido el mayor cuidado para poder llevar a cabo pues este mensaje. Este tema se titula si existe un infierno y si las almas, ¿sí?, o mal llamadas almas, son realmente pues inmortales, o qué piensan todas las demás religiones y de dónde vienen todas estas creencias, tanto filosóficas como doctrinales. Entonces es de esperar de que muchas personas a lo largo de los siglos y de los milenios han pensado que la muerte es solamente pues el transcurso de la vida a otro más allá. Entonces, para dar inicio pues a este hermoso tema, y es bastante amplio y bastante sustancial, trataré siempre de utilizar las escrituras para no dar razonamientos propios humanos que no alteren, digámoslo así, la percepción de las personas honestas, sencillas, que están buscando estas respuestas. Entonces, la mayoría de las culturas asocian al fuego, ¿sí?, con el infierno. La palabra infierno también es una palabra que no aparece dentro de los escritos originales de nuestro Creador. Entonces, ¿por qué miles de cristianos y miles de personas a lo largo de todos estos milenios todavía siguen pensando en que existe un infierno? ¿Y por qué hay muchas escrituras que hablan acerca del lago de fuego? Entonces, durante mucho tiempo y dentro del pueblo, sobre todo cristiano, otros mesiánicos y algunos grupos de judaísmo liberal, han circulado las enseñanzas de que al morir un ser humano, si fue cristiano, se va al cielo. Acuérdense que la palabra cielo viene del dios Urano, por eso se le dice en el hebreo Shammai, que significa el esplendor de la grandeza de Elohim. Y si es un pagano, se va al infierno, ¿sí? Si es una persona que tiene pecados, que ha matado, que ha violado, que ha hecho toda clase de digámoslo así, de actos inmorales, lo está esperando entonces un infierno con lava ardiente, en la cual se va a estar quemando eternamente. Muchos hemos escuchado en los fundamentos del cristianismo, sobre todo el catolicismo y algunos otros protestantes y algunas denominaciones que se derivan de ellos, ser dicho que esa persona que ya pecó, él ya está en la presencia del demonio, y aquella persona que se hizo supuestamente cristiano, ¿sí?, está en la presencia, ellos le llaman del Señor. Entonces sabemos que la palabra Señor proviene de Baal, y Baal viene de Baal Zebú, por eso se le llama el Señor de las moscas, o también el Señor de los Shedim, el Señor de los demonios. Entonces, dando a entender que aunque veamos el cuerpo físico muerto y sin vida, el Neshma o el Neshes o Nefesh, como le llaman muchos, alma, de acuerdo a todo lo que yo les he enseñado, la palabra alma proviene de una diosa también pagana, y el espíritu, ¿sí?, también proviene de una forma totalmente idólatra. La palabra espíritu viene del griego neuma, que se deriva de las palabras neumático, neumatología, ¿sí?, que significa aire.
En cambio, no es lo mismo decir ruaj, ¿sí?, que significa aliento. Entonces, dentro de este mismo contexto escritural que yo les demostraré, les aclararé los puntos acerca de por qué no debemos seguir usando la palabra espíritu, ¿sí? Entonces, espero que este tema sea de mucha edificación para las personas honestas, y no aquellas personas que están cerradas, digamos, a los tratamientos religiosos que han recibido, o el adoctrinamiento que a lo largo de los siglos la mal llamada iglesia les ha inculcado. Durante este tiempo todavía se sigue utilizando la palabra infierno, la palabra espíritu, la palabra alma, pero espero que también puedan entender y restaurar los labios para poder acercarnos un poquito más a nuestro Creador. Cada vez que nosotros mencionamos o invocamos una palabra que es totalmente pagana, nuestros labios siguen más inmundos, de tal manera que nos alejamos de nuestro Creador. Entonces, la persona que se vuelve cristiana, según la teología cristiana, se va al cielo, y el que peca, o el que mata, o el que viola algún misbot, algún mandato, se va para un infierno. Hasta allí quedamos. Ahora bien, el término alma, que ya yo le demostré, viene de la palabra del original hebreo, que es nefesh, ¿sí?, y se le llama neshma, ¿sí? Bueno, ahora bien, el nefesh, o sea, el alma muere. Si el alma muere, entonces veamos qué dicen las Escrituras. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si el alma muere, ¿sí? Claro que sí muere, y esto lo explica la palabra de Elohim de una manera clara e irrefutable. Los muertos están en los sepulcros, tal como lo enseñó nuestro amo Yahushua HaMashiach, y lo podemos encontrar en el libro de Yahuanán, es decir, Juan 5:28 al 29. Por consiguiente, el Rab, o sea, el gran maestro Yahshua, dice que los muertos están en los sepulcros, por lo que tanto ellos no están vivos. En un más allá, todos los muertos justos e injustos despertarán cuando resuciten. Observe que los que están en los sepulcros son las personas muertas y no solo su cuerpo. Por lo tanto, la doctrina de aquellos muertos que están vivos en un paraíso o en el infierno ha sido totalmente equivocada, ¿sí?, derribada. Si Yahshua dijo que los muertos están como personas en los sepulcros, es imposible que estén vivos en algún otro sitio o en algún otro lugar. Observe también que Yahushua dice que los muertos vivirán cuando resuciten. Por lo tanto, hay vida después de la muerte, pero esa vuelta a la vida ocurrirá únicamente cuando los muertos resuciten. Mientras tanto, están muertos. La inmortalidad es una creencia muy antigua y pagana, ¿sí? Es muy fuerte el deseo que tienen los seres humanos, todas las personas, de permanecer vivos. Ninguna persona quiere morir, ni tampoco quiere conocer, digamos, el más allá, ¿sí? Es tan fuerte, de hecho, que toda la historia revela que el género humano, por lo general, no ha querido aceptar la muerte. Las costumbres funerarias antiguas y modernas no solo sugieren que los muertos están vivos, sino que pueden ejercer influencia en las personas, ya sea para bien o para mal. Entonces, respecto a las creencias de los babilonios de la antigüedad, podemos encontrar muchísimos aspectos, ¿sí?, acerca de, digamos, de estas culturas, ¿sí? Entonces no debe suponerse que el negarle la inmortalidad al hombre incluyera la extinción total de la vitalidad consciente. Ni la gente ni los líderes del pensar religioso jamás se enfrentaron a la posibilidad de que fuera totalmente aniquilado aquello que en una ocasión
fue creado. La muerte era un pasaje a otra clase de vida, y la negación de la inmortalidad simplemente enfatiza la imposibilidad de escapar el cambio en la existencia producido por la muerte. La religión babilónica no sobrepasa la etapa de creencia, característica de la cultura primitiva de todas partes, que no puede concebir la posibilidad de que la vida llegue a un fin absoluto. Siempre presuponían vida alguna, ¿sí? O de alguna manera, o de alguna forma. Entonces, de aquí se desprenden muchísimas otras creencias y filosofías, como que la materia se transforma en energía y la energía es indestructible y siempre está en constante movimiento. Según los babilonios de la antigüedad, la gente al morir entraba en el Aralu, ¿sí? La tierra desolada, donde siguen viviendo una existencia lúgubre. Entonces, en varias enciclopedias, ¿sí?, religiosas, se podía encontrar mucha información relevante de estos temas. Entonces se dice que se enterraba o se quemaba el cuerpo, en el cual todavía se interesaba vivamente el alma del difunto, y los parientes le suministraban alimentos, bebidas, ropas y toda clase de artículos que caracterizaban la ocupación que la persona había tenido en la tierra en los tiempos de su vida. La cremación y la sepultura de los cuerpos existían juntas desde los tiempos más remotos. Según la misma obra de consulta, aún en los casos de cremación, el alimento y otras cosas acompañaban los restos, ¿sí? Se escogían las cenizas cuidadosamente en la urna, en la cual colocaban jarros de bebida, o sea, cerveza en el periodo primitivo, agua más tarde, pan, etcétera, para satisfacer las necesidades inmediatas de aquella alma que se encontraba, digamos, sostenida bajo el velo de la muerte. Los babilonios de la antigüedad no solo creían que los muertos estaban vivos, sino que también creían que los seres humanos podían comunicarse con los muertos o con los difuntos, y que los muertos podían influir en los vivos, ¿sí? Y eso lo podemos ver todavía nosotros en varias culturas, como en la mexicana, la haitiana, la venezolana, aquí mismo la colombiana, la peruana, ¿sí?, y muchísimas otras culturas indígenas. Entonces se desarrolló la costumbre de hacer sacrificios de comuniones mensuales a las sombras, ¿sí?, de los antepasados muertos. Entonces es muy importante que todas las personas entiendan, ¿sí?, que realmente todo esto es cultura pagana, ¿sí? Entonces el temor incitaba a los vivos a participar en diferentes ritos asociados con los muertos. El suministrarles alimentos y bebida a los muertos, el recordar sus virtudes en desechas, el traer sacrificios para honrarlos. Estos ritos se practicaban tanto por el deseo de conseguir el favor de los muertos y evitar sus malos designios, como por motivos de piedad, que por supuesto no faltaban. El difunto a quien los parientes sobrevivientes no atendían bien, se vengarían de los vivos por medio de vejarlos, ¿sí? Es decir, como tan solo un demonio pudiera hacerlo. Entonces, en el antiguo Egipto, ahora vamos a hablar acerca del antiguo Egipto. Acuérdense que tanto Babilonia como Egipto tenían esas mismas tradiciones, pero en Egipto se abrigaban ideas parecidas respecto a los muertos. En las antigüedades egipcias, ¿sí?, la idea de que el que había estado vivo ahora estuviera absolutamente irrevocablemente muerto le era tan inconcebible la mente pueril del egipcio más anciano como lo era de la mente de cualquier otro hombre primitivo. Y entre los de esta raza, la más conservadora de todas, ¿sí?, la idea primitiva solo fue haciéndose más complicada y llena de ritos a medida
que progresaban las civilizaciones. En cuanto a los procedimientos funerarios, los egipcios fueron a mayores extremos que los babilonios, ¿sí? En la antigüedad solían estrangular a los esclavos egipcios y enterrarlos junto con sus amos para que les sirvieran después de la muerte. La sepultura de personas relacionadas con la realeza llegó a incluir una gran variedad de objetos. Entonces ahora llegamos al punto de vista singular de las mismas escrituras. Ya hemos visto que efectivamente no solamente la babilónica y la egipcia son, digamos, creencias que ellos siempre habían creído en la vida después de la muerte. Entonces el punto de vista, sí, de la escritura, o sea, la manera en que los antiguos israelitas disponían de los muertos, forma un buen contraste con estos procedimientos de entierro o de sepultura complejos. Dice la enciclopedia judaica: la arqueología no revela prácticas de entierro distintivamente, digamos, israelitas durante casi todo el periodo torádico, ¿sí? La ley mosaica dice relativamente poco acerca del entierro o de la sepultura, y cuando se trata del asunto lo que recibe atención es el evitar contaminarse por los difuntos, es decir, por los muertos. En el libro de Bamidbar, es Números 19:16, o en Devarim, Deuteronomio 21, 22 y 23, los muertos no exaltan a Elohim, han sido olvidados y están separados de su mano. También podemos verlo en el libro de Tehilín, Salmos 88, 10, 12. Y por consiguiente, el luto y el entierro de los muertos son a lo más asuntos periféricos en la religión israelita. Aunque el judaísmo no pasa por alto en honrar la memoria de los justos, ¿sí? o de los difuntos muertos, aparece también en el libro de Misle, de Proverbios 10:7. Este ejemplo es tomado del mismo Padre Celestial, quien, a pesar de que Abraham, Isaac y Jacob estén muertos, Él se declara el Elohim de ellos, pues en el Lev de Elohim ellos están vivos con esperanza de resurrección. En el libro de Shemot, Éxodo 3:6, o también en el libro de Matthew Yahú o Mateo 22:32, ahí podemos leerlo. Tanto en las escrituras hebreas como en los escritos nazarenos, en el griego, se asemeja la muerte a un sueño en el cual los difuntos no están conscientes de nada en absoluto. Kuhelet, Eclesiastés 9:5 y Tehilín, Salmos 13:3, Yahuanán, Juan 11:11 al 14. Las personas que mueren van al polvo de la muerte y se hacen impotentes en la muerte. También podemos verlo, amado creyente, en el libro de Tehilín, Salmos 22:15, Mitzle, Proverbios 2:18, y en el libro de Yesayahú, es de Isaías 26:14. Entonces la pregunta es, ¿qué hay del nefesh? Es decir, ¿qué hay del alma? Bueno, según la Mikrasa, según la escritura, ¿sí?, el nefesh, o sea, el alma, no es una parte de la persona, sino la persona entera. Entonces vemos que en el cristianismo hablan acerca de un ser que está dividido en tres: alma, cuerpo y espíritu. Algunos otros teólogos que son supremamente ciegos hablan acerca de un ser tripartito que está dividido en tres, pero que todas estas son simplemente teorías humanas y que no están avaladas por la misma escritura. En el libro de Bereshit o Génesis 2:7, por lo tanto, cuando muere el individuo, la persona, ¿sí?, muere también el nefesh, es decir, el alma. Por eso hallamos que Hanabí y Ezequiel, es decir, el profeta Ezequiel, condenó a los que se confabulaban para dar muerte a las nefesh, es decir, las almas que no deberían morir, y para conservar vivas las nefesh, es decir, las almas que no deberían vivir. Podemos ver entonces en Ezequiel 13:19, 18:4 al 20. Entonces, queridos amados, es importante, ¿sí? Por ningún texto escritural autoriza la declaración de que al momento de la muerte el nefesh, o sea, el alma, se separa del cuerpo.
Eso usted no lo sabía. Estoy seguro que más de uno todavía tienen dudas acerca del tema, pero vamos a seguir. Puesto que los muertos no están vivos, no pueden perjudicar a las personas en la tierra. Entonces, ¿quiénes son los que perjudican a las personas, que les soplan el oído, que los rasguñan? Pues simplemente son sheidim, son demonios que se hacen pasar por los difuntos. Pero la Escritura no miente, y mucho menos nuestro amado Creador y nuestro Salvador Mashiach. Tampoco pueden serles de provecho algunos a las ceremonias religiosas que los vivos ejecutan, ¿sí? Es decir, la esperanza de la Escritura de que los muertos no dependen de la supervivencia de un nefes inmortal inexistente, sino de la resurrección. Eso significa que la persona entera, ¿sí?, volverá a vivir, como sucedió en el caso de aquellos a quienes Yahushua levantó de entre los muertos. Aparece en el testimonio de Lucas 7:11 al 17. También aparece en Lucas 8:41, ¿sí? 42, 49 al 56. Aparece también en el testimonio de Yahuanán, o sea de Juan 11:1, 44. Tal vez algunos lectores digan, o algunas personas todavía digan, entonces ¿de dónde he oído yo esto? O sea, esa cantidad de creencias, ¿de dónde salen o de dónde surgen? Me suena conocido, dirán muchos. Y alguien responderá, eso lo enseñan los testigos de Jehová. Bien, veamos entonces por qué miles de personas que, digamos, malentienden las cosas, ¿sí? Porque tienen, digamos, un corazón duro, entenebrecido. Bien, el hecho de que los testigos de Jehová tengan esta enseñanza no indica que sea una enseñanza falsa, ¿sí? ¿Acaso no predican los católicos a su Jesús como Salvador y Redentor, entre otras cosas? ¿Indica eso que tal doctrina sea falsa entonces? El cristianismo protestante con gusto ha aceptado esas enseñanzas católicas y hasta las ha heredado. Entonces, con menos razón, ellos pueden decir que esta enseñanza o de que lo que yo estoy explicando en este tema esté basado de los testigos de Jehová. No. Por eso les acabo de mostrar de que no solamente los testigos de Jehová tienen ciertas cosas que sí están bien, pero tienen miles de cosas que están mal, comenzando con el nombre de Jehová, que ya yo lo demostré en mis antiguos videos. Entonces, definitivamente la doctrina de la muerte, ¿sí?, es un despertar a otra vida, tan popular entre las religiones, es contraria a la misma palabra de Elohim y debe ser desenmascarada, desechada y destruida. El propio Elohim, Yahweh, es su nombre, dice que el ser humano es polvo y vuelve al polvo de la tierra cuando muere. Aparece en el libro de Bereshit, en Génesis 3:19. En otras palabras, cuando morimos dejamos de existir, ya que volvemos a la misma condición de inexistencia que Adán tenía antes de que Elohim lo creara del polvo de la tierra. Cuando Elohim Yahweh le dio la vida a Adán, este se convirtió en un nefes o un esma, alma viviente. Aparece en el libro de Bereshit de Génesis 2:7. Después esta nefes pecó y murió. También lo podemos ver en el libro de Bereshit o Génesis 2:17. Por lo tanto, el nefesh, o sea, el alma, no es inmortal, sino mortal, porque peca. Aparece también en el libro de Ezequiel, o sea, Ezequiel 18:4 al 20. Pero la pregunta que todas las personas esperan, esperan siempre una respuesta concisa, clara y objetiva, es qué sucede cuando la persona muere. Una traducción de las escrituras de Juan Strauss-Winkel narra así la creación de Adán. Formó Yahweh, Elohim, al hombre del polvo de la tierra, ¿sí?, e insufló, es decir, sopló aliento, ¿sí?, en sus narices, aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser un nefesh, es decir, un alma viviente. Aparece también en el libro de Bereshit, Génesis 2:7. Entonces podemos observar la expresión vino a ser. ¿Qué vino a ser? Un nefesh, un alma, y un alma es una persona completa,
Por lo tanto, la persona existente o nefesh es la unión del polvo y el aliento de la vida, ¿sí?, de Yahweh. En ningún momento y en ninguna parte se dice que Adán recibiera un alma, como dicen muchos cristianos y algunos teólogos, incluso judíos y cristianos, en fin. Podemos observar algo más adelante. Adán peca y veamos cuál fue la sustancia, ¿sí?, en el libro de Bereshit, Génesis 3:19, según la Nueva Versión Internacional. Entonces dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo te convertirás, o en polvo, al polvo volverás. Estas palabras no dan a entender en ningún momento que algo dentro de Adán sobreviviera, ¿sí?, a la muerte. Entonces, cuando Adán murió, su nefesh, es decir, su alma, ¿sí?, esto es el mismo Adán, también murió. Ningún ser humano tiene alma inmortal. Veamos entonces en el libro de Ezequiel 18:4, el Sheliach Shaul, apóstol o discípulo, Shaul, o mal llamado Pablo, escribió en Romillín, es decir, Romanos 5:12: por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces aquí podemos ver que por tal razón, si todos los seres humanos pecan, es lógico y es concluir que también todas las neshma, es decir, todas las almas, mueren. Sin embargo, Samael o Satanás o a Satán ha engañado al mundo entero. Sí, lo podemos ver en el libro de Itgalut, Apocalipsis 12:9. Por medio de las religiones falsas y especialmente por la cristiana, sí, que son apóstatas, los llamados cristianos, enseñando que el nefesh, que el alma no muere, sino que sigue viva en un más allá. Entonces acuérdense que toda la cristiandad, es decir, todas las iglesias que nosotros podemos ver a lo largo del tiempo, ya sean cristianas o ya sean mormonas, testigos, todas son de la misma calaña, todas son hijas de la gran ramera católica o romana. Entonces, la palabra de Elohim dice, ¿sí?, que los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. O sea, no es la palabra de Elohim o de Yahweh inspirada por el Ruach Yacodes, que sabe todas las cosas. Entonces, la Escritura nos explica que cuando el hombre muere, en ese mismo día muere todo por completo. Sí, aparece en el libro de Tejilín, Salmos 146:4. Elohim Yahweh dice: el nefesh, el alma que pecare, de cierto morirá. Y Ezequiel 18:4-20, si el nefesh, o sea, el alma muere inmortal, como enseñan los falsos maestros, entonces el Eterno sería un mentiroso al decir que muere. Entonces Yahushua dijo que su nefesh estaba triste hasta la muerte. En el libro también podemos encontrar de Matthew, o sea, Mateo 26:38, dicho en otras palabras, el propio Yahushua, el Mashiach, estaba sufriendo una tristeza en todo su ser hasta que llegara la hora de su muerte. Si el nefesh, alma, fuera inmortal, entonces Yahushua mintió. Entonces él dijo que vino a dar su alma, es decir, su nefesh, su vida, en rescate de muchos. También lo podemos ver en el libro de Mordecai de Marcos 10:45. La palabra griega traducida por vida es shige, ¿sí?, que también es traducida por nefesh, por alma. El alma es el ser vivo como persona, cuerpo y ruach, ¿sí? Si el nefesh fuere inmortal, entonces Yahshua o Yahushua no habría dado su nefesh vida en rescate, es decir, no hubiera muerto y no existiera la redención por su sangre. Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma es antitorádica, ¿sí?, es anti-verdadera.
Fue el maligno y el diablo que engañó a Eva, diciéndole que si pecaban, que no morirían, que serían inmortales. Aparece en el libro de Bereshit, de Génesis 3:4. La doctrina de la inmortalidad del alma, del nefesh, la originó hace miles de años Samael, o sea, Satanás o a Satán o Lucifer. Esta doctrina diabólica se propagó por el mundo y hoy la enseñan muchos y muchos de miles de ministros, o que se hacen llamar líderes, pastores, teólogos y muchísimos también mesiánicos, que se hacen llamar siervos del Creador. Algunos le llaman Dios, pero ya yo demostré que la palabra Dios viene de un demonio, viene de un ídolo. Sí, nuestro Creador no puede ser comparado con un ídolo. Entonces ellos se hacen llamar siervos del Altísimo en el cristianismo, mesianismo y algunos grupos judaizantes. Entonces nuestro amo dice claramente que su palabra, ¿sí?, que los muertos duermen. Sin embargo, los cristianos si tienen una mente totalmente desviada y enseñan que solo duerme el cuerpo en el sepulcro y no el nefesh, o sea, no el alma. Sin embargo, observe lo que dice Yahushua a Eleazar, mal llamado Lázaro. Dice, Eleazar duerme, y aparece en el libro de Yahuanán, Juan 11:11. Entonces nuestro maestro por excelencia, Yahushua, no dijo que solo durmiera el cuerpo de Eleazar o de Lázaro, sino que Lázaro, él resucitó a Lázaro, no solo su cuerpo. Por lo tanto, es la persona la que duerme en el sepulcro. Eleazar estuvo 4 yamín, es decir, 4 días muerto. Si el alma sobreviviera a la muerte y fuera aún más allá, no habrían dudas de que Eleazar o Lázaro hubiera contado esa gran experiencia. Sin embargo, Eleazar no contó nada, pues él no estuvo en el más allá, ya que su nefesh, o sea, su alma murió, no sobrevivió a la muerte, pues el alma también muere. De mencionar que muchos maestros de las mal llamadas Biblias, ¿sí?, enseñan que el nefesh, o sea, que el alma no resucita, pues no muere. Pero la palabra de Elohim, o sea, la davar de Elohim, dice que el nefesh muere, por lo tanto resucita. Por eso es que en Galut, Apocalipsis 24, leemos que en Yahuanán, Juan vio las nefesh o las nisma de los mártires creyentes resucitados. Por lo tanto, es el nefesh, el cuerpo, y el ruach, ¿sí?, lo que resucitará, porque el nefesh, el alma, muere. Observe bien, si los muertos van a vivir cuando resuciten, significa que no están vivos en ningún lugar. Si los muertos ya estuvieran vivos, entonces no tiene sentido que la Escritura diga que volverán a vivir. Si ellos ya están vivos, ¿para qué van a volver a vivir? Si los muertos volverán a vivir, resucitarán, porque ellos no están vivos en ningún sitio, lo dice. De hecho, nuestro Mashiach, Yahushua, dijo que los muertos vivirán en el tiempo futuro, es decir, Yahuanán, Juan 11:25. Si los muertos ya estuvieran vivos en un más allá, entonces Yahushua no hubiera dicho esas palabras. Por lo tanto, los supuestos cristianos mienten descaradamente. Entonces en Mikra, en la Escritura, dice que los muertos duermen en el polvo de la tierra. Usted lo puede comprobar. Véase el libro de Devarim, Deuteronomio 12:2, o Yahuanán, Juan 11:11, Mashe, Hechos 7:60, Corintillín, Aleph 1, Primera de Corintios 11:30. También pueden verlo en Corintios 15:20. Testaloniquín o Tesalonicenses, o Primera de Tesalonicenses 4:13, Tesalonicenses 5:10, ¿sí? Es la persona que duerme en el sepulcro, no solamente su cuerpo. La palabra de Yahweh lo hace, ¿sí? Es usar el similar del dormir para enseñar que los muertos resucitarán. Cuando dormimos, despertamos después de igual forma
cuando alguien muere, Elohim le despertará el día de la resurrección. Esta es la esperanza del creyente en el Mashiach, y para eso vino Yahushua, para quitarnos la ley del pecado y de la muerte. Para Yahweh los muertos no duermen, sino que viven. Aparece, si usted quiere, en el libro de Lucas 20:38. Por la sencilla razón de que Yahweh ve el futuro, y por tanto Él ve a todos los muertos resucitados y vivos. También lo podemos ver en Lucas 20:35 al 37. El aliento de la vida, el Ruach Yacodes, ¿sí?, mal llamado espíritu, no es el alma. Aparece en el libro de Bereshit, Génesis 2:7. Corintillín Aleph 1, Corintios 15:45. Una cosa es el Ruach, el aliento de vida, y otra el Nefesh, ¿sí?, la persona. Esto lo sabía muy bien el discípulo Shaul, mal llamado Pablo. Él diferenció muy bien el Nefesh del Ruach. Tesalonicenses, o Primera de Tesalonicenses 5:23. El texto hebreo lo diferencia claramente. La palabra traducida por Ruach, ¿sí?, o mal llamado espíritu, ¿sí?, se le puede decir Ruach, y por el Nefesh, ¿sí?, alma. El texto griego de los escritos nazarenos también hace esta diferencia. La palabra traducida por alma es Siger, y por espíritu es Neuma, ¿sí? Ya yo le había dicho que la palabra Neuma viene de aire, de viento, y que los demonios por lo general se manifiestan por medio de vientos. Entonces, ¿qué es el Ruach? ¿Sí? ¿O qué es espíritu según el cristianismo? El espíritu es la energía que el Sublime introdujo en el cuerpo de Adán, la cual hizo que él viviera. Aparece también en el libro de Yahuanán, o de Juan 6:63. El Ruach no es la persona o el alma, sino la energía que da vida a la persona. Sería algo así como la energía que hace funcionar los aparatos eléctricos. Cuando hay energía, el aparato no funciona, ¿sí? Cuando no hay energía, ningún aparato puede funcionar. De igual forma, el cuerpo sin el Ruach está muerto. Aparece en el libro de Jacob, ¿sí?, Santiago 2:26. Cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo, la energía vuelve a su dueño que la dio. ¿Quién es su dueño? Yahweh. Entonces aparece en Colet, Eclesiastés 12:7. Entonces el Nefesh, el alma, la persona, muere. Entonces Ezequiel 18:4-20. Y dejamos de existir hasta el día de la resurrección. Así que en ningún caso el Nefesh, el alma, lo que vuelve al eterno, sino es el Ruach. Observe que el Ruach no desciende al Hades o Sheol, sino que vuelve a Elohim, que lo dio, que lo prestó. Y esto incluye el de los justos y el de los injustos. En el libro de Tejilín, o Salmo 104:29, o Salmo 146:4, también aparece en el libro de Daniel, ¿sí?, o Daniel 12:2, Yahuanán, Juan 6:40, Romillín, Romanos 8:23, y Filipín, Filipenses 3:21. También podemos encontrarlo en Bamidbar, Números 27:16, en Job o Job 34:14, Daniel 7:15, Romanos o Romillín 6:20, Tesaloniquín, Aleph 1, Tesalonicense o Primera de Tesalonicenses 5:23. Por lo tanto, los que enseñan que el Hades, ¿sí?, que dentro del Hades, o mal llamado infierno, ¿sí?, hay espíritus o almas, están mintiendo. Entonces la misma escritura nos dice que el Hades, ¿sí?, mira lo que dice, no dice que en el Hades existan espíritus. Los patriarcas sabían que los muertos descendían al sepulcro. En el libro de Bereshit, o de Génesis 37:34 al 35, léalo. Entonces hemos hablado un poco acerca de estos temas que son muy importantes, ¿sí? Las escrituras no se dice que el Sheol o Hades o infierno
esté en un más allá. El Seol o Hades está en el interior de la tierra, donde van los muertos que son sepultados, es decir, el hueco donde es arrojado el cuerpo del difunto. Pero miles de personas todavía siguen creyendo que hay un infierno donde hay miles de llamas, donde miles de personas se están quemando. Pero pregúntese, si una persona está muerta, ¿cómo es que siente dolor? Si una persona está muerta y siente dolor, entonces no está muerta, porque siente dolor. Acuérdense que un muerto no siente dolor, no piensa, ya no tiene obras en sus manos. Entonces, la Escritura no dice que en Seol existan personas vivas, o sea, no existen personas ahí, solo moran los cadáveres, o sea, en el cementerio. Ese es el reino de los muertos, no de los vivos. El Seol o Hades no es un sepulcro individual, sino el reino de los muertos, ¿sí? Siendo el sepulcro el símbolo físico. El sepulcro es la puerta por la cual se entra al reino de los muertos. El Seol o Hades, ¿sí? Yahushua dijo que esas puertas del Hades no prevalecerán contra los verdaderos creyentes. En el libro de Matthew o Mateo 16:18, en otras palabras, los sepulcros no podrán contener para siempre los verdaderos creyentes que están dormidos o que están muertos, ya que estos resucitarán y vencerán la muerte y el Hades. Aparece en el libro de Corintillín, Aleph, o Primera de Corintios 15:51 al 55, Romillín o Romanos 5:17 al 18. Entonces fíjense perfectamente que aquellas personas que supuestamente están muertas, ¿sí?, y que están sufriendo en un infierno, entonces siguen vivas, siguen sintiendo dolor, y esto contradice la Escritura y pone como mentiroso a nuestro Boré, a nuestro Creador Yahweh, y es un completo, digámoslo así, fracaso seguir creyéndole nosotros a todas estas religiones. Vamos a hablar acerca de la parábola de Eleazar, ¿sí?, mal llamado Lázaro, ¿sí?, y el rico, ya que muchas personas me han hecho estas preguntas. Entonces, cabe señalar, ¿sí?, que la palabra de Elohim muestra que el Nefesh, o sea, la muerte, o sea, digamos, el alma muere de una forma irrefutable. Entonces hay muchas parábolas, ¿sí? Dicha parábola dicha por el Mashiach acerca de Eleazar, o sea, de Lázaro, que ha sido la más pervertida y malinterpretada de todas por el cristianismo y por algunos que, según ellos, que ya no son cristianos sino judíos, y todavía siguen con ese pensamiento totalmente pagano e idolátrico, ¿sí? Entonces ha sido malinterpretado por la cristiandad y el mesianismo apóstata, que se han divorciado de las raíces de las escrituras hebreas a lo largo de los siglos. Y esa parábola es la del rico y Eleazar, se registrada en el libro de Lucas 16:19 al 31. Entonces vamos a leerlo un momentico acá. Acá decía: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Eleazar, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿sí?, por los malaquines al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Eleazar en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, ¿sí?, por esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Eleazar también sus males, pero ahora
este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima, una gran brecha está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de allí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, ¿sí?, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moshe y a los profetas, o sea, a los nabí, tienen, ¿sí?, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, ¿sí?, de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moshe y a los profetas, o sea, a los nabí, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Entonces, es muy claro, efectivamente, según el Ruach, lo que nos puede dar a entender a nosotros es que hay una brecha entre aquella persona que está muerta en el pecado, es decir, aquella persona que pecó, ¿sí?, y que está muerta, y que aquella persona que fue justa pero que también murió. Y hay una diferencia entre estas dos, y esa es la gran brecha que habla el padre Abraham, ¿sí?, que mientras uno pecó y murió, ¿sí?, hay una brecha que divide a una persona justa del injusto, aunque ambos estén muertos. Entonces, tanto la gran ramera, la iglesia católica romana, como sus hijas rameras, las iglesias separadas de Roma, o sea, las cristianas protestantes y todas las demás denominaciones, ¿sí?, pero que tienen doctrinas en común con su madre romana, han enseñado durante siglos que esta parábola del Mashiach enseña la doctrina de los sufrimientos eternos en un infierno inexistente. Así que, como la doctrina de la inmortalidad del alma, según todas estas religiones, esta parábola enseña literalmente lo que sucede con el Ruach, es decir, con el aliento de los salvos y los condenados en un más allá. Antes de la resurrección, es decir, ellos enseñan que lo relatado en dicha parábola del rico y Eleazar sucede entre la muerte y la resurrección. Según ellos, dicha parábola enseña la doctrina de que los condenados ya están ardiendo en el infierno y los salvos ya están en el Samá, en el cielo. Sin embargo, en esta, digamos así, drashá, investigación, vamos a observar lo que enseñan las escrituras, demostrando la falsedad de todo eso. Entonces, vamos a ver cómo dicha parábola, ¿sí?, ni enseña la doctrina de los sufrimientos eternos, ni enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ni tampoco enseña lo que ocurre con el Ruach de los muertos en un más allá, antes de la resurrección. Es decir, todo lo que enseñan estas agrupaciones falsas respecto a esta parábola es un tremendo y muy peligroso error doctrinal. Así que usted tiene que salir pronto de todas estas religiones, ¿sí?, donde ustedes están dándole honra a un hombre totalmente inconverso, ¿sí?, incircunciso de corazón y de mente, una persona que es totalmente opuesta al alabar de nuestro Creador Yahweh, Yahushua HaMashiach. Entonces, el producto solamente de una pervertida y diabólica exégesis de la parábola de Yahushua, como están haciendo con otras enseñanzas. Por lo tanto, estudiemos, ¿sí?, ahora dicha parábola a la luz de la misma escritura. Entonces, lo primero que suelen decir algunos maestros, rabinos, testigos, en fin, líderes que han pervertido el verdadero significado de esta parábola, es que según ellos no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal. Esto es completamente falso, es totalmente equívoco, ajeno a las escrituras, ya que esta parábola es la única de 6 parábolas seguidas, y que son las siguientes. La primera, parábola de la gran cena, se encuentra en el libro de Lucas 14, 15 al 25.
La segunda, parábola de la oveja perdida, Lucas 15:1 al 7. La tercera, parábola de la moneda perdida, Lucas 15:8 al 10. La cuarta, parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11 al 32. La quinta, parábola del mayordomo infiel, Lucas 16:1 al 13. La sexta, parábola del rico y Eleazar, Lucas 16:19 al 31. Entonces, los que han pervertido el significado verdadero de la parábola suelen decir que no se trata de una parábola, porque se mencionan nombres propios, Eleazar, o sea Lázaro, y Abraham. Sin embargo, ese argumento es una falacia, es totalmente ajeno a las Escrituras, porque el hecho de que se mencionen nombres propios no significa que no sea una parábola. ¿Sí? Ya ha quedado demostrado que se trata de la última de una serie de 6 parábolas, por lo tanto es imposible que se trate de una historia real y literal. Pero no solo eso, esta parábola del rico y Eleazar empieza exactamente igual que las parábolas anteriores, la del mayordomo infiel. Las dos parábolas empiezan así: había un hombre rico. Esto demuestra sin ninguna duda de que esta parábola del rico y Eleazar, ¿sí?, de ninguna manera es una historia real o literal. Por lo tanto, el primer argumento que dichas doctrinas sostienen está incorrecto. Entonces, los tres estaban muertos, no vivos. Lo primero que dijo Yahushua en esa parábola es que tanto el rico como Eleazar estaban muertos, ¿sí?, en el verso 22. Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún más allá. Yahushua no dijo por ninguna parte que el pobre Eleazar o Lázaro fuera llevado al cielo, sino al seno de Abraham, ¿sí? ¿Y qué es el seno de Abraham? Una gran pregunta. Y pues sencillamente el pecho de Abraham, ya que el seno es el pecho, y el pecho es el lugar donde uno se recuesta para descansar. Esto se da entre los casados, amigos, enamorados, ¿sí? Entonces puede entenderse que Eleazar fue llevado al descanso de Abraham. En otras palabras, un término muy conocido entre los hebreos, fue reunido a sus padres entre sus sepulcros de descanso. Por lo tanto, decir que Eleazar estaba en el cielo, o sea, en Urano, o en Samaín, es mentira. Así que eso no lo dijo Yahushua por ninguna parte. Y aquí se demuestra que todas estas personas y todas estas religiones son farsantes, que no tienen el ruaj del Creador, de la cual ellos no les dan ninguna clase de testimonio ni revelaciones, sino que simplemente son conjeturas de hombres. Seguidamente el Mashiach dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Hades, ¿sí? ¿Y qué es el Hades? Para empezar, las Escrituras jamás dicen o hablan acerca de Hades o de infierno, ya sea por lo que ustedes le quieran llamar. La palabra griega que aparece en ese pasaje es Hades, no infierno, ¿sí? El Hades, según Mikra, según la Escritura, es el Seol, ¿sí?, de los hebreos. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en las palabras que el Sheliach emisario Kefa, ¿sí?, mal llamado Pedro, ¿sí?, dijo en el libro de Hechos 2:27: porque no dejarás mi nefesh, mi alma, en el Hades, ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. El emisario Kefa, mal llamado Pedro, estaba citando sencillamente Tejilín, Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Esto también aparece en las versiones de Reina Varela en sí. Ahora bien, ¿y qué es el Hades? Sheol. La respuesta la tenemos en el libro de Hechos 2:29. Dice: varones ajín, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día
de hoy. Entonces, por consiguiente, el Seol o Hades es sencillamente el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, el hueco, el lugar donde está sepultado, el cual está dentro de la tierra. Esto lo podemos comprobar una vez más en los siguientes pasajes. Entonces podemos ver en el libro de Bamidbar o de Números 16:31 al 33. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Core, y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, es decir, de todo lo que usted se puede imaginar. Eso lo puede ver en el libro de Números 16:31 al 33. Entonces, el anterior pasaje es algo muy claro y sencillo. La tierra se abrió y se tragó a Core y a sus aliados y a todos sus bienes y a todos los descendientes vivos al Seol. Entonces, cubriéndolos la tierra, por lo tanto el Seol es la sepultura que está debajo, ¿sí? Está dentro de la tierra. Para ello debemos observar las palabras anteriores de Moshe cuando expresamente habla sobre el asunto de morir e ir a la sepultura. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciere algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. En el libro de Números 16:29 al 30. La palabra de Moshe se refiere al proceso normal de vivir, morir y ser sepultado, y no de ser enterrado vivo, lo que fue o lo que aconteció o lo que sucedió a estos. Para Moshe es una suerte, es decir, no se le puede decir suerte porque acuerden que la palabra suerte es una palabra pagana, un dios pagano, que significa Log o Luk, pero ese tema lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, esta vez lo toqué. Para Moshe es algo grato, o sea, morir y ser sepultado, pero ser enterrado vivo es para él un castigo a su rebelión. Entonces estos, según la palabra, perecieron, y correctamente esto significa que dejaron de existir. Y este es el mismo mensaje de Shaul, mal llamado Pablo, en Corintillín, Aleph, o sea, en 1 de Corintios 15:16 al 18. La escritura jamás enseña que el Seol o el Hades sea un lugar en un más allá de tormento, de fuego, donde van todos los ruach, los alientos, mal llamados espíritus de los muertos. Al contrario, la escritura enseña que de la forma irrefutable que el Seol Hades está dentro de la tierra, y ahí va a parar todos los cadáveres, todos los muertos que son sepultados y cubiertos por la tierra. Nadie vive en el Seol Hades, porque ese es el lugar de los muertos, no de los vivos. Entonces, dicho esto, la pregunta lógica es la siguiente: ¿por qué entonces en la parábola del rico y Eleazar ellos aparecen vivos y hablando entre ellos? Esto lo sabremos en el siguiente paso. La parábola del rico y Eleazar es es decir, digámoslo así, es un ejemplo, o sea, es algo literario, es según el diccionario, la prosopeya es una figura del lenguaje que consiste en atribuir las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias de seres animados. Pues bien, esta figura literaria aparece muchas veces en la escritura, y la parábola del rico y Eleazar es una de estas, donde Yahushua hace hablar a 3 personas muertas: Abraham, el rico y Eleazar, como si estuvieran vivos. Veamos otro ejemplo de la escritura de prosopopeya. Entonces, aún
Los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol bajó, se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, e hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. En el libro de Yesayahu o Isaías 14:8, 11. Entonces podemos leer que en el anterior pasaje, el profeta Yesayahu o Isaías es una importancia crucial para entender este asunto. Todo el pasaje es una prosopopeya, pues Yesayahu hace hablar a los cipreses, a los cedros del Líbano y a los muertos como si fueran personas vivas. Interpretar este pasaje de forma literal será falso y demencial. El Yesayahu Isaías está hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual desciende al Seol, el Hades, o mal llamado infierno, y entonces los muertos que estaban en el Seol salen a recibirle y a burlarse de él. Y la prueba irrefutable de que ese Seol es el sepulcro se encuentra en la frase: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí sin ninguna duda se está refiriendo a los gusanos de la putrefacción, ¿ya? Los cuales cubrirán en el sepulcro, el Seol, al rey de Babilonia. Entonces nuestro maestro Yahushua, siglos después, utilizó este mismo estilo literario, la prosopopeya, para contar la parábola del rico y Eleazar, y para enseñar a los oyentes de que sucederá cuando el reino del Elohim venga a la tierra, pues entonces los descendientes de Abraham, los creyentes, estarán con Abraham en el reino de Elohim o en el reino de Yahweh, mientras que los incrédulos como el rico serán atormentados por el fuego. Veamos. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los Nabí, profetas, en el reino de Yahweh o en el reino de Elohim, y vosotros estéis excluidos, porque muchos vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Elohim. Entonces en el libro de Lucas 13:28 al 29, por lo tanto la parábola del rico y Eleazar no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá, sino lo que ocurrirá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Yahweh venga a la tierra. Los kadosh o los shadik, que son o justos, ¿sí? Las personas justas, muertos, estaban retenidos en el Seol antes de la resurrección del Mashiach. El Seol es el sepulcro para los hebreos, y esos shadik o justos estaban muertos y sepultados. La Mikra, la escritura, jamás enseña que esos kadosh o shadik del Tanakh o del antiguo pacto estuvieran vivos en un más allá o en el Seol ni en ningún seno de Abraham. Ahora bien, ¿estaba el rico ardiendo en el fuego? Esto lo sabremos en el siguiente apartado de las mismas escrituras. Entonces, el rico no estaba ardiendo dentro del fuego, sino atormentado por el fuego. En dicha parábola, el Mashiach mismo dijo que el rico estaba en el Hades, el sepulcro, atormentado por el fuego. Entonces los cristianos o los pastores y toda esta gente y mesiánicos son apóstatas y deforman este pasaje y pretenden hacernos creer que el rico estaba dentro del fuego o del infierno, pero eso es falso, por la sencilla razón de que el rico pidió una gota de agua para refrescar su lengua. ¿Sí? Que yo sepa, digamos un espíritu, un alma o cualquier entidad incorpórea
no tiene lengua, ni tampoco existe agua. Ahora dirán los cristianos de que es agua espiritual, como todo lo dicen ellos, es espiritual. Si el rico estuviera dentro del fuego, sería completamente ridículo pedir una gotica de agua para que su lengua se refrescara. Entonces la explicación es muy sencilla. Cuando uno está aterrorizado, la lengua se seca, y esto es lo que ocurría al rico. Él estaba aterrorizado o atormentado al ver el fuego donde iba a ser arrojado. Entonces tenía la lengua seca de sed, y por eso es que pidió que su lengua fuera refrescada. Entonces vamos a observar bien que esta parábola de ninguna manera enseña la doctrina perversa y diabólica de los sufrimientos eternos, haciendo de que nuestro Creador Yahweh sea un psicópata. Lo que enseña esta parábola es que los incrédulos, como el rico, serán atormentados por el fuego, pero no que ellos vivan eternamente en el fuego o en el infierno. Así que también se podría enseñar de que esa persona simplemente va a ser atormentada en la muerte, ¿sí? Es decir, cuando un papel se quema, inmediatamente se quema y ya no vuelve a existir más ese papel. Es lo mismo que este sujeto, este rico, nos estaba diciendo, pero no que ellos vivan eternamente en el fuego. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para no seguir engañados. El propio Mashiach dijo bien claro que el todopoderoso Yahweh, o Padre de todas las cosas, destruirá el cuerpo y el nefesh, o el alma, a los malvados. En el libro de Matthew, en el libro de Mateo 10:28, y si Él los destruirá, significa que no los conservará con vida por la eternidad, en un sufrimiento sin fin. O sea, destruir o matar es todo lo contrario a conservar con vida. Entonces la vida es la recompensa de todo aquel que fue hallado fiel a Yahweh y a su palabra, es decir, al Mashiach. La vida eterna es la recompensa a todo aquel que mediante Yahushua es reconocido y reconciliado con el Padre. Por tal razón, la muerte eterna, inexistencia sin posibilidad de volver a vivir, es el castigo para los rebeldes y profanos. Si los pecadores están vivos por la eternidad en un infierno, ¿no estarían también disfrutando de la vida eterna? Sí, léase Romanos 6:23. O sea, si una persona está en un infierno ardiendo y está sintiendo dolores porque está viva y está gozando de la vida, entonces es totalmente contrario a la escritura del Creador. El rico y Eleazar y Abraham no eran espíritus, eran ruach, ¿sí? Pero aquellos que han deformado esta parábola del rico y Eleazar pretenden hacernos creer que Abraham el rico y Eleazar eran ruach. Sin embargo, esto es falso, por la sencilla razón de que el Mashiach mencionó la lengua del rico, el dedo de Eleazar y el pecho de Abraham. Por lo tanto, ellos no eran ruach, es decir, espíritus, sino que tenían cuerpos físicos. Una prueba más de que esta parábola de ninguna manera se refiere a lo que sucede con nuestros ruach o nuestros alientos cuando morimos, sino que se refiere a lo que sucederá con los creyentes y los incrédulos cuando el reino de Elohim venga a la tierra. Entonces los creyentes como Eleazar serán junto a Abraham en el reino de Abraham, en el reino del Padre, mientras que los incrédulos como el rico estarán siendo atormentados por el fuego, un fuego que después los destruirá, o sea, en cuerpo y en nefesh, en el alma. Y lo podemos ver en el libro de Mateo 10:28. Entonces, algo que sí deja en claro esta parábola es que en la resurrección tanto los justos como los pecadores reconocerán y se acordarán de sus seres queridos, como también si no queremos ir a un infierno, debemos alcanzar el árbol de la vida, que según revelaciones solo está destinado para quienes guarden los mishbot, o sea, los mandatos contenidos en la escritura de Yahweh. Así que acuérdense perfectamente de que uno puede mencionar la palabra infierno y no se necesariamente tiene que entender de que es un lugar de tormento, sino que simplemente está mal interpretada. Entonces la esperanza de Shaul en la carta a los filipenses
en el libro de Filipenses 1:21 al 23, el emisario Saulo de Tarso dice: pues para mí el vivir en el Mashiach y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado. Mira lo que dice: teniendo el deseo de partir y estar con el Mashiach, pues eso es mucho mejor. Las autoridades hebreas en Jerusalén arrestaron a Shaul debido a que predicaba de que Yahushua era el Mashiach. A causa de las circunstancias, él fue forzado a apelar al César. Y la carta de los Filipenses fue escrita cerca del año 64 después del Mashiach, mientras estaba prisionero en Roma. Entonces, en el libro de Filipillín o Filipenses 1:7, 12, 24, o también en segunda de Timoteo 1:16, 17, en su primer intento frente al César en el 66 después del Mashiach, nadie estaba con Saulo, lo habían abandonado. Léase segunda de Timoteo 4, 16 y 18. Mientras escribía la carta de los Filipenses, Saulo se debatía entre si garantía su libertad o sería ejecutado. En ambos casos, él pertenecía a Yahushua el Mashiach. Si vivía, lo haría para el Mashiach, y si era ejecutado, moriría como un mártir para el Mashiach. Habría una gran ganancia para él de ser así. En el libro de Filipenses 1:21, usted lo puede encontrar. ¿Qué ganancia esperaba Shaul, mal llamado Pablo? ¿La entrada inmediata a la presencia de Yahushua en el cielo, como la mayoría de la gente cree? No, la ganancia era una mejor resurrección. En el libro de Hebreos, Netzarín, Hebreos Nazareno 11:35, esto estaba claro en sus continuos comentarios a los filipenses. Entonces vamos a leer Filipenses 3:8, 14. Claramente ahí se enseña que su esperanza era la resurrección de los muertos. Vemos pues que la esperanza de Saúl no era su entrada inmediata al Samaín, al cielo, después de su muerte. En lugar de eso, su esperanza era la resurrección de la muerte, liberando de la tumba, ¿sí? O liberado de la misma, liberado de la corrupción y de la muerte. En su carta a los romanos, Saulo vuelve a hablar de la esperanza como un evento futuro. En el libro de Romanos 8:18 al 25, Pablo anuncia que esperamos la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuándo ocurre esto? Nuestra esperanza es la resurrección. Corillín Aleph, es decir, 1 Corintios 15:46 al 56. La resurrección de los justos, Mashet, el libro de Hechos 24:15, en el libro de Hebreos, ¿sí? 11:35, Itgalut, Revelaciones 24:6, de regreso a Filipenses 1:23. Nuestras versiones al español implican que si Saulo abandonaba esa vida al ser ejecutado, sería trasladado inmediatamente a la presencia de Yahushua, quien está en el Samaín. Como se mencionó arriba, Saulo no esperaba esto. De ser ejecutado esperaba descansar, o sea, en la tumba, y esperar la resurrección. Saulo mismo escribió que la resurrección ocurre al regreso del Mashiach, y solo entonces los Sadik, los justos, estarán con él. Aquí lo dice en el libro de Tesalonicenses 4:16 al 17. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Pues el Maestro mismo descenderá del Samaín con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Elohim, y los muertos en el Mashiach se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Maestro en el aire. Así estaremos con el Maestro siempre. Entonces, ¿qué quiso decir Saulo en Filipenses 1:23? La clave para entender
esta palabra traducida partir, la palabra griega es analú, ¿sí? Aparece el G360. La palabra aparece en los escritos de los emisarios en griego, mal llamado Nuevo Testamento, solo una vez más, y esa vez traducida como regreso, pero regreso es lo opuesto a partir. Entonces veamos pues ese otro verso encontrado en el testimonio de Lucas 12:35 al 37. Sed semejantes a hombres que esperan a su amo que regrese. Ahí dice analú, ¿sí? De las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Lucas 12:36. Se observa claramente que el contexto de analú está relacionado con el regreso al Mashiach y nunca con su partida. Hay otra evidencia que Filipenses 1:23, indicando que analú no debe ser traducido como partida, sino como regreso. Primero, si Saulo realmente habló de partir, la palabra griega sería anahorreo, ¿sí? Esta palabra es traducida partir 8 veces de acuerdo a la concordancia de Young. Sin embargo, como hemos visto, en Filipenses 1:23 se tradujo analú, ¿sí? G360, cuyo significado es regreso, ¿sí? En el diccionario Mastering Greek Vocabulary, ¿sí? Por Thomas A. Robinson, también podemos ver, digamos, segundo, que hay 2 palabras en los manuscritos griegos de Filipenses 1:23 que no fueron traducidos y escritos en las traducciones españolas. La mayoría de ellas, esto de acuerdo al nuevo pacto interlineal de George Ricketts o Very Great English. Y en el nuevo pacto interlineal Great English, estas palabras son para él porque fueron omitidas, posiblemente para conformarlo a una idea doctrinal preconcebida. Entonces, cuando traemos estas 2 palabras hacia las versiones en español, el mensaje correcto de Filipenses 1:23 sería como a continuación les voy a mostrar. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo por el regreso y estar con el Mashiach, pues esto es mucho mejor. Estoy siendo afligido, pero fuera de estas 2 cosas, tengo el deseo dentro de mí ir hacia la muerte, lo cual si pudiera estar con el ungido, o sea, con el Mashiach, sería mucho mejor. Así que por favor note que no he agregado estas 2 palabras por él. ¿Sí? No, ya que el texto griego contiene estas palabras, pero las traducciones al español las omiten. En el libro de Filipenses 1:23, Saulo habla de 3 cosas. Saulo podría ser ejecutado, ¿sí? Saulo podría salir libre, o Saulo esperaría por el regreso. Entonces él estaría con el Mashiach, lo cual es mucho mejor que las otras opciones. En las versiones de Benjamin Wilson, ¿sí? O Filipenses 1:23 se lee así: estoy fuertemente presionado entre 2 cosas. Tengo el deseo de regresar y estar con el Mashiach, lo cual es mejor para preferir. Así debe concluir la declaración de Saúl. Él no esperaba morir inmediatamente, estar con el Mashiach. En lugar, si él moría o vivía, él miraba hacia adelante, el regreso del Mashiach. La creencia de que el hombre tiene un alma inmortal que se traspasa o transporta al cielo o al infierno al momento de morir no es una enseñanza de la Escritura. Ha sido adoptada de religiones paganas. Creer en la inmortalidad del nefesh, o sea del alma, es un paso para creer en la reencarnación, una doctrina dañina. Así que deshagámonos de todo rastro del paganismo y de idolatría y creamos en la escritura del Creador, las cuales fueron inspiradas por Yahweh, el poderoso, el altísimo, el Elohim de Israel. Segunda de Timotillín o de Timoteo 3:14-17. Otras escrituras que confirman esta conclusión se encuentran en la escritura
Estas son unas pocas: Tejilín, Salmos 6:5, Salmos 115 al 17, Salmos 146:4, Kudelet, Eclesiastés 9:5, Eclesiastés 9:10. El discípulo Saulo, siendo un doctor de la Torá, sabía y entendía estas escrituras. Una vez muerto, ese es el fin de los pensamientos y actividades del hombre hasta la resurrección. En el libro de Mashet, Hechos 24, 14 y 15, ¿sí?, aparece en el libro de Lucas 14, 14. Nuestra recompensa es la resurrección y no al momento de morir. La inmortalidad es algo que buscamos y que tendremos cuando el Mashiach venga. En el libro de Romanillín o Romanos 2:7, Corintillín Aleph, Primera de Corintios 15, 16 al 18, Corintillín Aleph 15, 53, Tito 1:2 o Tito 3:7, Yohanan Aleph, es decir, Primera de Juan 3:15. Viendo a tantos testigos que no tenemos inmortalidad, todavía pues es algo para buscar, para esperar, para esforzarse. Es una parte integral del plan de salvación de Yahweh para la humanidad, garantizar a sus redimidos vida eterna después de que la resurrección de los justos. Es decir, Saulo no se contradijo ni al resto de la escritura en Filipenses 1:23. La dificultad fue ocasionada por la forma de interpretar y traducir al idioma español. Entonces, en conclusión, cuando el ladrón arrepentido le dijo a Yahushua que se acuerde de él cuando venga en su reino, esto nos demuestra que el ladrón arrepentido iría en ese momento al reino de los Shamaim. No pensaba tal idea por su mente, ¿sí? Él se refería a que había reconocido a Yahushua como el Mashiach en ese momento de dolor.